podemos poner así, pues hay que irle dando vueltecita. Aquí de igual manera es esta. ¿Esta es tuya? Sí. Este es... O sea, ya no hubo para ahorita. Hay que buscar en la si no, yo pues ya dos. Ajá. Bueno, pero la mesa pasada, capaz de que No a todas. No, ya esta no le toca, esta no le toca. Pero yo creo que entonces La de mí, sí, ahí la de mí. No, pero como tú me dices, o sea, ¿no? Pues entonces no. Sí, a mí no me regales con el tiempo. Pero los stickers sí. Me encantó tu trabajo, de verdad, qué valioso. Luego te voy a pedir así que la referencia. Sí, no sé si lo decía en la presentación, pero sí he leído bastante, sobre todo pues feminismo mexicano, que es lo que me interesa resaltar. Excelente, y necesario, tan necesario en las academias de arte, tan, sobre todo con el teatro que es bien patriarcal. Pues sí, es dictatorial y patriarcal. Muy violento. Voy a llevar a Melina a mi tubo para que pueda Bueno, las invitamos a ir tomando sus asientos, por favor, porque vamos a comenzar nuestra mesa de la 1 de la tarde para irnos a comer rico y luego regresar a cerrar este coloquio que ha sido muy significativo, enriquecedor y pues también que nos está haciendo mucho, que nos hace pensar justamente como queremos, ¿no? En colectivo, en voz alta. Y esta mesa se denomina Estrategias de Resistencia Simbólica frente a las Violencias y es una mesa que pues está configurada por varias compañeras. Les recuerdo, van a tener 15 minutitos y posteriormente podremos hacer algunas preguntas, comentarios, etcétera. Y comenzamos con nuestra compañera Berenicia Amador Saavedra de la Universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuyo título es Violencia patriarcal y feminización en el capitalismo. ¿Sí tienes ahí la...? Sí. No, digo el micrófono, el otro. Sí, gracias. Pues bien, muchísimas gracias por estar acá. De verdad para mí es creo que orgullo el poder compartir con las compañeras de la red, con todos los que nos han, todos los que nos han cobijado en estas dos jornadas. En verdad me siento como muy conmovida
también tener la oportunidad de compartir esta mesa con ustedes. Lo que yo traigo es realmente un pequeño como avance, resumen, etcétera, de lo que he trabajado en la tesis de doctorado, que va sobre procesos de subjetivación y de subjetivación en la trata de mujeres y niñas indígenas en el sur del país. Entonces, desde ahí hay algunas coordenadas. La apuesta es hacerlo desde la filosofía, desde teoría crítica feminista, con los avances que ya han hecho varias autoras, tanto en el país como en otras latitudes, tanto en América como en Europa. Y para poder cumplir con los 15 minutos, voy a dar lectura. Entonces, bueno, a días de haber empezado el año, el 3 de enero, en un comunicado 2 de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se informaba de un cateo a escasas 3 cuadras de Catedral, en pleno centro de la capital del estado, donde se rescató del Barbir a una joven de 19 años que permanecía privada de su libertad, obligada a ejercer la prostitución desde septiembre del año pasado. Con acotaciones respecto a las buenas prácticas, al activarse el protocolo de atención a víctimas de trata de personas, sí, tengo que ceñirme a la dictadura del Estado de Derecho al hablar de trata de personas. Las acciones destacadas son apenas las mínimas contempladas a nivel local, federal y regional. No obstante, al indagar sobre las condiciones de posibilidad de este hecho, los especialistas atizan con los resultados del último reporte del Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Yacuría, de la Ibero-BOAB, del año pasado, en donde se señala que Puebla es la quinta entidad con más casos de trata a nivel nacional. Recuperando brevemente un par de ítems o de datos respecto a la tipificación de este proceso de extrema violencia que atenta contra los derechos humanos, para indicar que ahora ya contamos con un corpus demasiado nutrido de estudios que buscan no solo la ampliación y especialización de los recursos gubernamentales para la prevención, persecución del delito y atención a las víctimas, sino que también intentan incidir en el entramado sociohistórico que ha hecho posible que la trata perviva en México, particularmente en la zona centro-sur, con una historia ya muy larga que va casi ya de 80 años, ¿no? Más o menos. Asumimos entonces esta preocupación insertando las dinámicas de dominio y explotación de la trata desde la revisión del orden de violencias que se cristalizan en la trata de mujeres y niñas en el país con fines de explotación sexual. Para ello proponemos traer a cuenta los avances de este tipo particular de análisis, desde la crítica a la economía política con la revisión del valor decisión desde Scholz, que al decir de Hernández López, en un texto que aparece en el libro que presentó ayer, ya puede ser referida como crítica a la economía política feminista. Para ello indicaremos un par de directrices respecto a la revisión de la teoría del valor de Marx realizada por Poston y Kurz en las últimas décadas del siglo pasado, para continuar con la crítica que teóricas como Rubin y Fortunati hicieron al marxismo tradicional desde donde se insertan los esfuerzos de Scholz. Contexto que nos permitirá detectar algunos elementos de teoría valor-decisión, como la división sexual del trabajo, la producción del espacio privado y la referencia a nivel psicosocial del capitalismo y su lectura del principio de valor androcéntrico, lo que da pie al despliegue de la forma del patriarcado y del capitalismo, para finalmente señalar la crítica de Scholz al materialismo feminista, feminista, y desde ahí indicar la pertinencia o no pertinencia de traer a cuenta la propuesta de Scholz al estudio de la trata de mujeres y niñas en México con la revisión crítica del feminismo marxista y la teoría también de la interseccionalidad, ¿no? Como introducción a todo el trabajo de Scholz, ante el ascenso de, por supuesto, el liberalismo económico a finales del siglo pasado, años 80 y principios de los 90, surgieron corrientes que renovaron la lectura de Marx. Ha sido ampliamente reconocido que el grupo Crisis, a diferencia de otras corrientes que optaron por una revisión postmoderna del marxismo, centró su atención en obras clave como El Capital y Los Grundrisse, enfocándose en la crítica a la forma valor. Para Torres Guaxiola, en un texto que igual es introductorio a la obra de Scholz, el grupo plantea la crítica del valor tomando la crítica a la economía política, enfatizando la dominación de la forma abstracta del valor y el sujeto automático capital. En este contexto, Poston y Kurz y también Rosvita destacarán la importancia de la categoría forma-valor en la comprensión del capitalismo neoliberal. Scholz destacará que la forma-valor es androcéntrica, vinculando el capitalismo con un patriarcado de producción de mercancías. La autora propone, por lo que he entendido de los que lo leen, y a ella también, que la opresión del género es una condición estructural del capitalismo, intrincada, y su crítica implica no solo la abolición del trabajo,
como lo ha hecho el grupo Crisis, sino también del sistema sexogénero que sustenta la mercantilización. Su propuesta apunta a la superación del capitalismo con la abolición del sistema valores y acción. Ahora bien, la crítica feminista marxismo tiene como referente el concepto sistema sexo-género de Rubin en Tráfico de Mujeres del 86, que también ya es un clásico, texto que abre camino a la crítica de economía política del sexo. Para el 2019, Giacomo Fortunati, en el Arcano de la Reproducción, este texto también es muy referido, es ya también un clásico, propone que el trabajo doméstico produce valor produciendo una relación de explotación entre las mujeres y el capital. Scholz ve esta propuesta y dice, bueno, la revisa y dice que sigue dentro del marxismo tradicional al intentar subsumir la experiencia de las mujeres bajo la clase obrera, a diferencia de las teorías de la reproducción social que argumentan que el trabajo de reproducción es esencial para el capitalismo y que no haya una explotación en el sentido tradicional del trabajo asalariado, ¿no? Que se ha también revisado mucho, sino una dominación a través del ocultamiento de la esfera reproductiva. Desde aquí, Scholz propone ir más allá de la categoría de clase, validando al género como una categoría económica autónoma. Rápidamente, basándonos en la crítica de Postone a la idea de transhistórica del trabajo en el marxismo tradicional, aquí va la crítica a estas lecturas positivistas, fenomenológicas del marxismo. Scholz va a sostener que el trabajo es una categoría históricamente específica que genera dominación, no solo explotación. Para la autora, la crítica del capitalismo debe incluir también una crítica a las identidades de género y la exclusión de ciertos sujetos. Su teoría de la forma valor-decisión patriarcal se entiende o se propone, va a analizar el capitalismo con una estructura de discriminaciones basadas en el género y otras entidades. La revisión entonces que hace Scholz de la teoría del valor de Marx para integrar las relaciones de género en la crítica de la economía política aparte de la división sexual del trabajo. El capitalismo disocia lo femenino de su lógica del valor, una omisión que la tradición marxista ha naturalizado al considerar al individuo capitalista como neutral, ¿no? Hablando de hombre o ser humano o trabajadora asalariada. En esta denuncia, Scholz toma elementos de feministas como Becker Smith, espero estarlo pronunciando bien, siempre se me complica, y Rigao, quienes reconocen la división entre los espacios doméstico y mercantil. Esto, por ejemplo, lo va a señalar Scholz, por lo que entiendo, al señalar que Howe, si lo pronuncié bien, sigue insertando dentro del marco tradicional el trabajo doméstico, subordinándolo al trabajo asalariado. Así, parte fundamental de su propuesta es indicar que el valor capitalista reconoce ciertas actividades y desconoce las asociadas a lo doméstico y femenino, creando una disociación estructural, haciendo de este principio discriminatorio y androcéntrico lo que neutraliza intentos como los de la autora citada para integrar el trabajo doméstico al productivo. Para Scholz, la sociedad capitalista es tanto una sociedad fetichista como patriarcal y el valor se funda en una dialéctica de asociación y disociación basada en las relaciones de género ocultas y naturalizadas. Desde aquí la revisión del itinerario de Scholz ya es casi un clásico, que va, como les mencionaba, por revisar la división sexual del trabajo, la producción del espacio privado y el ataque de la raíz androcéntrica del valor en las violencias contra las mujeres en esta etapa histórica, ¿no? A partir de la modernidad. Sobre la división sexual del trabajo, podemos decir que ha sido analizada por autoras como Mies y Federici, quienes destacan la preocupación de mujeres, la persecución de las mujeres en la casa de brujas del periodo de transición al capitalismo. Con Federici, cabe recordar que señala que este fenómeno contribuye a la producción de un nuevo orden patriarcal y de diferencias jerárquicas basadas en el género y la raza. Este proceso implicó, recordando, no solo la proletarización de los campesinos separando de sus tierras, sino también la marginación de las mujeres del espacio público y la reestructuración de la división del trabajo, resultando en nuevas relaciones de género. Desde acá entonces las mujeres, aunque formaron parte de la fuerza del trabajo asalariada, fueron desvalorizadas y despolitizadas, ya que sus actividades reproductivas se disociaron del espacio mercantil. Scholz ve la casa de brujas como un ataque contra lo femenino, facilitando la creación de un sistema binario de género que subordina a las mujeres y limitaba sus actividades a esferas no mercantiles. La autora señala que tal degradación de las mujeres fue necesaria para que el capitalismo pudiera aplicar el principio de valor que se basa en los trabajos cualificados por el tiempo socialmente necesario, recordar. Así como el capitalismo inventa el tiempo, también va a inventar el espacio, y hay como mucho también ya desde
desde esta parte, ¿no?, de estudios. En su análisis, las actividades asociadas a la reproducción, al no encajar en la lógica mercantil, fueron feminizadas y relegadas al ámbito privado, mientras que el trabajo mercantil quedó asignado a los valores en el espacio público. En el espacio público. Así el capitalismo patriarcal crea una disociación entre el valor, trabajo mercantil, y el no valor, trabajo reproductivo, fundamentando la división sexual del trabajo con una lógica de valorización y exclusión. Parte de su análisis que realiza Scholz de la forma de valor es la producción del espacio doméstico privado y su relación con la modernidad y la economía del mercado, que en definitiva será un elemento distintivo en su revisión histórica de la forma valor. Scholz sostiene que la dominación patriarcal no es exclusiva del capitalismo, por supuesto, sino que surge con la creación del espacio público en la Grecia antigua, acompañada de una racionalidad instrumental adecuada para el intercambio y la equiparación del valor. En este contexto, la mujer fue relegada a la esfera privada asociada con la naturaleza y la materia, mientras que los hombres dominaron la esfera pública vinculada con la racionalidad y el intercambio mercantil. La producción de este espacio público-privado refleja una división social y de género que se afianza en el desarrollo del mercado. Scholz tuvo que indicar que en la Edad Media esta distinción no era tan evidente, ya que el trabajo no estaba disociado del espacio doméstico y se realizaba principalmente para el autoconsumo. En cambio, en el capitalismo moderno requirió una separación clara entre lo privado, el trabajo doméstico y de reproducción, y lo público, el trabajo mercantil, donde solo el trabajo cualificable y socialmente identificable, es decir, trabajo abstracto, tiene valor en el mercado. Para Scholz, a diferencia de Federici, nos va a decir que solo el mercado pudo universalizar el patriarcado y la opresión de las mujeres. A medida que se desarrolló el capitalismo, especialmente a partir del siglo XVIII, la familia heteropatriarcal se consolidó y el espacio privado se convirtió en el ámbito exclusivo de las mujeres, mientras que el espacio público quedó reservado para los hombres, que por supuesto va a ser a finales del siglo XIX analizado con la incursión de las mujeres en las fábricas, ¿no?, ya desde Marx. Para el siglo XX veremos cómo el auge del Fordismo reforzó esta estructura y cómo con la caída del trabajo vivo en el proceso de producción, en la revolución tecnológica, el control de la reproducción de la fuerza de trabajo dejó de ser crucial para el capital, generando una mayor flexibilidad en las relaciones de género en las últimas décadas, aunque también ha llevado a la precarización del trabajo femenino. Recuperando de nuevo lo que menciona Scholz, también es posible ver que ella señala que la crisis del capitalismo coincide con la crisis de la estructura heteropatriarcal moderno capitalista, la crisis que hemos estado viendo, ¿no?, que ya se llama neoliberal, lo que ha desestabilizado las rígidas relaciones de género tradicionales. Rápidamente, para hablar del nivel psicosocial del capitalismo y el principio de decisión androcéntrico, que también es una de las cualidades que vale la pena destacar de la propuesta de Scholz, ella va a plantear que la forma de valorización opera tanto a nivel material como psicosocial, por supuesto echando atrás esta cosa del estructuralismo de estructura, superestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Lo psicosocial no es consecuencia de la base material, las dimensiones materiales, simbólicas y psicosociales están interconectadas y tienen la misma relevancia. Así, toda producción material implica una producción de sentido. La división sexual del trabajo, al tiempo que organiza el trabajo físico, crea y refuerza identidades de género. La lógica androcéntrica del capitalismo, que también fue analizada por Marcuse, proyecta ciertos atributos como la racionalidad, la competencia, la valentía sobre la masculinidad, mientras que la feminidad se asocia con características que quedan fuera de la lógica capitalista, como la sensualidad, la emotividad y la pasividad, ¿no? Y también hay mucha tinta al respecto. El capitalismo se configura como un sistema masculino donde las cualidades necesarias para el éxito capitalista, aquí es recuperando ya varias sentencias de Echeverría, que también incidirán en este cálculo racional y la agresividad, se atribuyen a la identidad masculina. Para Scholz, esta lógica no surge primero de una producción cultural que luego determina la organización material, sino que ambas dimensiones interactúan de manera constante. Ya para el siglo XVIII, con la consolidación de la familia heteropatriarcal, se desarrolló el sistema moderno binario de género y la polarización de los roles de género, afectando inicialmente, por supuesto, a la burguesía y se ha extendido a todas las clases sociales. Si me falta un minuto, tengo cuartilla y media, espero que me dé tiempo. Rápidamente, para hablar de cómo nos presenta Scholz este despliegue de la forma patriarcal del capitalismo, nos va a mencionar, creo que aquí
además de unos cuantos detalles, tanto de la forma de estudiar conocimiento y epistemología, que el capitalismo patriarcal funciona a través de una metalógica que opera en un nivel superior al valor del valor de uso. La autora nos va a indicar que la lógica se asocia a comportamientos e identidades del principio del valor, lo mencionaba hace rato, lo masculino y lo contrario, lo natural, que aquí también vale la pena revisar qué es lo que está pasando con el uso natural del ámbito de la vida y la reproducción, lo femenino, produciéndose una contradicción fundamental entre el capitalismo y la vida, donde el trabajo y la producción están asociados a los hombres, mientras que la reproducción de la vida está vinculada a las mujeres. Nos va a indicar entonces que desde aquí se puede decir que las mujeres están doblemente socializadas en el espacio de reproducción y en el espacio mercantil, pero con la desventaja en términos de ascenso del salario, en el salario. Y bueno, al final yo tenía como preparado un par de ideas respecto a cómo es que yo veo que es posible traer a cuenta este análisis de la crítica de la economía política feminista, citando a Hernández, a el análisis de cómo se insertan estas violencias de género, sexo y también de clase en la vulnerabilidad de las mujeres y niñas indígenas tratadas en el sur del país. Pero igual eso lo podemos platicar un poquito más adelante. Gracias. Disculpen, compañeras, si las interrumpo en su agresión final. Vamos a dar la palabra para la siguiente participante, que es nuestra compañera Michi Zuleika Herrera González. Poner el cuerpo para reconfigurar la experiencia de violencia, performance feminista y estrategias encarnadas de resistencias en el espacio público. Gracias. Gracias. Hola a todas, a todos y a todes. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, voy a dar lectura y con esta... gracias. Bueno, en contextos marcados por múltiples violencias estructurales, como el mexicano y particularmente el de San Cristóbal de las Casas Chiapas, que es justo el espacio donde yo estoy desarrollando mi investigación doctoral. Los cuerpos de las mujeres se han constituido no solo como blanco de opresión, sino también como territorios donde se ejecuta la violencia contra las mujeres. Sí quiero hacer como la distinción de no denominarla violencia de género, porque el género pues nos atraviesa a todas, todos y todes. En ese sentido pues se vuelve un parámetro muy amplio de analizar, ¿no? Pero en el que también nace la resistencia, es decir, el cuerpo es este territorio donde se ejecuta la violencia y donde también nacen los mecanismos de resistencia. Esta ponencia propone una reflexión situada sobre la performance feminista en el espacio público como una estrategia encarnada de resistencia frente a las violencias heteropatriarcales, racistas y clasistas que atraviesan los cuerpos femeninos o feminizados también. Que en mi tesis exclusivamente hablo como de cuerpos femeninos por las personas con las que me vinculé en la investigación, y en ese sentido pues no quiero como abrir más debates ni discusiones, ¿no? Entonces me centro en los cuerpos femeninos, insisto, por las personas con las que participé directamente. Desde una metodología de etnografía feminista implicada y afectiva, este texto es parte de una investigación doctoral que analiza 3 acciones performáticas realizadas en el marco de las protestas del 8M del año 2023 y del año 2024 y el 25N del año 2023, en las que el cuerpo no solo denuncia, sino subvierte los mandatos sexogenéricos, los disciplinamientos que recaen sobre él y la toma del espacio público y las formas tradicionales de protesta política. Al poner el cuerpo, las mujeres no solo exponen las violencias que les atraviesan, sino que desde la colectividad, la desobediencia y la autorrepresentación abren posibilidades de resignificar su subjetividad. Déjenme ver, sí, capaz de que ando ahí toda atravesada.
En el diálogo con autoras como Rita Segato, Rosy Braidotti, Diana Taylor, Julian Tibilo y Carla Carpio, la ponencia propone que el cuerpo no es únicamente un receptor pasivo de violencia, sino también un agente de transformación simbólica, estética y política. Así que se aborda la noción del cuerpo como territorio, como archivo de la experiencia, pero también como campo de batalla y potencia de reconfiguración. La performance se plantea entonces no como arte en sentido tradicional exclusivamente, sino como una práctica política viva, profundamente ligada a la memoria, al duelo y a la irrupción. Además, se problematiza la disputa por el espacio público, un poco como lo que la compañera Berenice también dialogaba, entendido no como un escenario neutral, sino como un campo atravesado de relaciones de poder donde la raza, la clase y el género determinan quién puede habitarlo, en qué términos y con qué riesgos. Las mujeres que performan en la calle encarnan esas jerarquías, buscan desafiarlas activamente y se posicionan como sujetas políticas que toman la palabra y el espacio público con sus cuerpos. Finalmente, quiero como dialogar algunos hallazgos que se dieron durante el tiempo de trabajo, que se realizaron a través de entrevistas, registros de las participantes en las performances, donde emergen las experiencias de los procesos de subjetivación y con ello pues estas narrativas de transformación subjetiva, de apropiación de nuestro cuerpo y de la protesta como espacio de sanación y agencia. Una cosa que me gustaría también compartir es que, bueno, dada el tipo de metodología al que quise apelar, pues el trabajo de campo, si bien implica una etnografía de carácter feminista, que es como muy respetuosa, dialogué mucho con las compañeras en la medida en que hicimos como acuerdos de manejo de acuerdos de eticidad, de manejo de sus datos y de la información compartida, porque justamente estamos hablando de cómo la violencia es efectivamente este mecanismo que de alguna manera determina nuestra experiencia subjetiva en el mundo y forma nuestra experiencia del mundo, ¿no? O sea, finalmente somos este cuerpo encarnado o incardinado desde la perspectiva de Rosy Braidotti, que de alguna manera va formando sus relaciones con las otras, los otros, los otros, las condiciones en las que se habita y pues traté mucho como de que este acercamiento fuera un acercamiento diferente. Y en ese sentido me vi involucrada dentro de las performances feministas, en dos de ellas, ¿no? Las del 8M 2023 y 2024. La del 2025 no, mi participación sí fue más observación participativa en la medida en que ellas convocaron desde las maternidades y desde los cuerpos con alguna discapacidad, y en ese sentido yo no encarno ninguna de esas dos realidades. Entonces ahí las observé, las apoyé cuidando a las crías que nos acompañaban en la performance, entre otras cosas, ¿no? Bueno, un punto de confluencia que es importante es el del espacio público, justamente. A lo largo de las décadas de protesta feminista en México se ha convertido la protesta como tal en un medio esencial de visibilización y denuncia de las múltiples violencias que atraviesan los cuerpos de las mujeres. A partir de la década de 1970, estas expresiones han crecido y se han diversificado, apareciendo en calles, plazas y plataformas digitales, ejemplos como la denuncia masiva de mi primer acoso en redes sociales durante el 2016, el paro nacional de mujeres el 9M del 2018, que se convoca tras estas marchas multitudinarias que se dan a lo largo del país, ¿no? Que evidencian cómo las mujeres se han apropiado de diversos espacios para politizar sus experiencias, desde los públicos hasta los domésticos. Y en este sentido sí me gustaría señalar que considero que las protestas feministas no solo se dan en el espacio público y que incluso hoy por hoy tenemos discusiones muy significativas que no hacen esta escisión tajante entre el espacio público y el privado como si fueran condiciones o realidades enteramente separadas, ¿no? Sobre todo a ciertas mujeres que las atraviesa, por ejemplo, la condición de la raza, ¿no?
Esto nos lo ha analizado muy profusamente Angela Davis y podemos identificar como muchas mujeres que se dedican al trabajo doméstico en las casas, en el espacio privado de otras mujeres, también tienen una condición, es decir, ahí es un espacio complicado de escindir entre público y privado, ¿no? Entonces, bueno, las protestas feministas las concibo como esta serie de acciones que se llevan a cabo a través de diferentes tipos de expresiones, cuyo objetivo es denunciar actos violentos, injusticias, señalar a violentadores también, mediante diversas manifestaciones, entre ellas salir a la calle a marchar, realizar una performance, pero la protesta no siempre se realiza en el espacio público, deja de desempeñar por ejemplo, dejar de desempeñar labores de cuidado, como el paro, dejar de asistir a espacios determinados, de consumir un tipo de producto, como los boicots a los que se invitan a favor del pueblo palestino. El contenido también pueden ser, estos contenidos también pueden ser actos de protesta, en sentido de que, bueno, la protesta feminista implica o envuelve a todas estas acciones que las mujeres realizan con el objetivo de denunciar. Con lo anterior, distingo entonces entre marcha feminista y protesta feminista, ¿sí? Que implica la acción, la marcha particularmente de salir al espacio público y tomarlo en grito de demanda, y que también puede configurarse de otras formas de protestas, tales como la performance, pues, ¿no? Se ha analizado mucho cómo justamente las protestas feministas tienen una presencia del cuerpo de una manera significativamente diferente a las protestas de izquierda o cualquier otro tipo de marcha que está presente en las calles, ¿no? Y me centro en estas vías o mecanismos que posibilitan la denuncia de las violencias ejercidas hacia las mujeres. Doy especial atención durante la investigación a las posibilidades de la protesta feminista que se convoca y que se realiza en los espacios públicos, justo por esta demanda, esta apropiación de este espacio, y que toma como lugar de acción la calle, pues cuando se da en el espacio se posibilita la politización colectiva entre nosotras y la visibilización. Especialmente centro mi análisis en acciones que dan protagonismo al cuerpo, específicamente a la performance feminista como una acción corporal que posee la capacidad o posibilita resignificar las experiencias de nuestro cuerpo en el espacio público, colocando ahí nosotras lo colocamos ahí de forma voluntaria, de forma deliberada, y eso nos permite como una autodeterminación. Y bueno, en este sentido, ¡ay, las diosas! Ay, ya. Muy bien. Bueno, en este sentido, el espacio público de la acción y la participación política implica actividades que son asignadas al género masculino, ¿no? Tradicionalmente, mientras que el espacio doméstico es considerado un espacio al que las mujeres son asignadas o hacinadas, limitándolas a labores de crianza, cuidado, y paradójicamente son muy esencializadas, pero desvalorizadas. Y lo que también me gustaría discutir es que, bueno, en este sentido, creo que ya lo voy a más bien a conversar, en la medida en que nosotras salimos a la calle a protestar y colocamos nuestro cuerpo en una performance, estamos resignificando esas violencias donde caminamos en la calle con miedo, donde caminamos en la calle y nos tocaron el trasero, donde caminamos en la calle y nos violentaron de múltiples maneras, ¿no? Entonces, esas experiencias de violencia que ciertamente tienen un efecto en nuestra subjetividad, porque el miedo no lo sentimos fuera de nuestro cuerpo, no lo sentimos nosotras, y es algo que tampoco controlamos y que define muchas de nuestras decisiones cotidianas, cómo salgo vestida a la calle, o ya sea para evitarme alguna violencia o para rebelarme contra esa limitación, ¿no? Entonces, esta toma del espacio me parece una discusión que es esencial. Bueno, en un sentido estricto, esto sí lo platico porque no quiero que quede fuera porque es la esencia. La tesis trabaja sobre la perspectiva de la ontología del cuerpo
en la que no apelamos a esta distinción a esta distinción dualista que los filósofos han hecho tradicionalmente, que separa el cuerpo de la mente, dándole prioridad, por supuesto, a la mente, mientras que el cuerpo, que está más asociado a las mujeres, es menos importante, ¿no? O sea, no solamente son dualistas que dividen la mente del cuerpo, sino que además lo jerarquizan, priorizando uno por encima del otro. Y entonces aquí lo que trato de hacer es rescatar estas perspectivas de ontología de cuerpo, como la de Rossi Braidotti, donde la subjetividad está incardinada a este cuerpo, donde hay una relación indisociable, y que un poco como lo que señalaba Elsa Muñiz, la violencia se vuelve una de las primeras expresiones en el moldeo de esa subjetividad, ¿no? Desde que nacemos con unas características sexuales físicas, nos asignan un género siendo una de las primeras violencias. Se nos socializa así, y al socializarnos así, la violencia nos atraviesa de diferentes formas, ¿no? A los hombres se les impide tener un contacto más vinculativo con sus emociones, expresarlas más libremente, mientras que a nosotras podemos incluso tener experiencias de violencia sexual desde muy temprana edad, a pesar de ni siquiera tener la conciencia de las implicaciones que es ser una mujer, ¿no? Entonces, este tipo de análisis pues buscan justo identificar cómo, si bien sí, efectivamente estamos completamente atravesadas por esta violencia, al final del día el cuerpo también se vuelve la capacidad de reconfigurar esas experiencias. Y ya para terminar, quiero compartirles que tuve hallazgos muy interesantes. Por ejemplo, yo pude trabajar finalmente con mujeres blancas del norte o del sur global que se reúnen a partir de la maternidad en San Cristóbal de las Casas, ¿no? San Cristóbal de las Casas es muy diferente a Aguascalientes. Aguascalientes es un espacio muy blanqueado, ya lo sabemos, con más conservadores que la Valentina y la Maruchan juntos, y allá hay una configuración muy fuerte de mujeres de pueblos originarios, mujeres blancas del norte global, mujeres blanco-mestizas mexicanas, mujeres afrodescendientes, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, las relaciones que se establecen luego tienden a, no sé qué estoy haciendo, a reconfigurar también esas condiciones, ¿no? Y uno de mis hallazgos más fuertes es que la experiencia de la violencia no podemos analizar esta experiencia de la violencia desde una homologación genérica claro, es porque somos mujeres, porque no es así, ¿no? O sea, hoy por hoy que San Cristóbal de las Casas está tan cooptado por el narcotráfico y por el narcoestado, este vínculo entre el narcotráfico y el Estado, sufren más la violencia los hombres indígenas jóvenes que las mujeres blancas con las que yo trabajé, pues, ¿no? O la reconfiguración de la violencia de las mujeres se reinterpreta porque ellas son madres y les preocupan más sus crías que lo que ellas puedan padecer en el espacio público. Entonces, creo que la violencia no puede separarse de la raza, de la clase y cómo se habita este espacio, porque las mujeres que venden, siendo indígenas, sus artesanías en las calles de San Cristóbal no habitan el espacio de la misma manera que las mujeres blanco-mestizas o blancas del sur o del norte global. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es que se me perdió la imagencita. Ay, disculpa. Maripaz. El arte como medio discursivo para las mujeres. Adelante. Sí, muchas gracias. Ok, voy a empezar. El arte como medio discursivo para las mujeres, con un análisis de caso para ejemplificar como objetivo, ¿no?
Ok, primero voy a empezar con definir el arte, ¿no? Umberto Eco es un filósofo semiólogo italiano que tiene un libro que se llama Obra Abierta, en la cual él dice que todas las piezas de arte pues son obras abiertas. ¿En qué sentido? En que todas pueden interpretarse más allá del objetivo que tuvo la propia artista o el propio artista, e incluso más allá de la historia que haya detrás de la pieza de arte, y que en todo caso no altera su organización, su planteamiento o la forma estricta pues de la pieza, ¿no? Por obra abierta también vamos a entender una variedad muy diversa, ¿no? Obra abierta puede ser en el sentido de el arte musical, literaria, teatral, performativa, pictórica, de dibujo, escultura, fotografía, graffiti, grabado, stickers y cualquier otra clasificación de arte que pueda haber. Entonces lo que permite la obra abierta es la interpretación múltiple, la posibilidad de ser leída y mirada por cada subjetividad en cada tiempo determinado. Inclusive una misma obra puede ser leída o interpretada por la misma persona después de un tiempo, ¿no? Y esto, todas las interpretaciones que puedan surgir no tienen relación directa pues con la interpretación original de la propia o el propio autor. Entonces, bueno, luego Eco utiliza la palabra poética como la vía de acceso para las posibles interpretaciones. Y él distingue bueno, él primero lo toma, la poética es una estructura lingüística que está como dividida en dos, ¿no? Por un lado la historia de la cultura y por el otro la historia lingüística. Me tomé la libertad de poner en la historia lingüística esa historia lingüística colectiva y la historia lingüística personal. Que por personal no me refiero como a una sola persona, sino más bien una colectividad más acotada, por ejemplo, la familia, ¿no? O una relación también más particular como la relación de una hija con su madre, de una hija con su padre, de una hija, o más bien de una hermana con la otra hermana, etcétera, ¿no? Pero que al final es eso, ¿no? Una estructura lingüística. Es decir, que entonces las obras abiertas tienen una estructura lingüística que puede ser leída a partir de la cultura en la que fue realizada o también desde otra cultura, ¿no? Es a lo que me refiero, como que no es necesario saber absolutamente nada del origen de la pintura para entonces poder interpretarla, ¿no? Bueno, de pintura o cualquier tipo de arte. Entonces, Henry Purcell, tampoco sé cómo se dice exactamente, es un músico performativo que dice la interpretación de una obra como actos de libertad consciente se dirigen a una obra nueva y totalmente original en cada espectadora que la puede mirar. Tomando la palabra consciente, aquí voy a introducir la perspectiva en la que se va a analizar el caso clínico, que es el psicoanálisis, y tomando en cuenta entonces que la base de la conciencia es el inconsciente y que en todo caso están relacionados ambos, que tampoco es como que haya una línea divisora súper precisa, Lacan va a decir, Lacan es un psicoanalista también, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es decir, que también tiene una estructura lingüística. Entonces, tomando en cuenta tanto la postura de Eco como la de Lacan, tanto la poética como el inconsciente son estructuras lingüísticas organizadas en la particularidad de cada sujeta, es decir, de la forma en la que se estructura su subjetividad dependiendo de su historia cultural y lingüística. Como historia lingüística de la sujeta, quiero poner como énfasis que es aquella en la que ha sido hablada por ella misma y también por otros.
Entonces, bueno, este trabajo básicamente se va a centrar en la interpretación de una obra abierta por parte de una analizante que acude a un análisis y que, por un lado, primero se analizará la pieza artística por parte de la analista de la forma más neutra y relacionada con la narrativa de la analizante, y por otro lado se tomará en cuenta pues el discurso, la narración de la analizante en sí misma, que por un lado es su discurso y por otro lado es el síntoma neurótico. Por síntoma neurótico vamos a entender aquello que sostiene a la sujeta y que forma parte de su yo como aquello central de su identidad desde el psicoanálisis. Y el síntoma es, por un lado, la muestra de su identidad más profunda, y por otro lado es la causa de angustia también más profunda, y que también, como forma parte del inconsciente o del consciente, pues está estructurado como un lenguaje, ¿no? En todo caso, como la lingüística, que puede ser entendida como un conjunto de signos. Y en todo caso, como mi hipótesis o mi objetivo principal es demostrar que una obra abierta, que en todo caso puede ser cualquier pieza de arte, puede ser un medio para transformar el discurso o la lingüística de una persona. Ok, es la obra abierta. Es una pintura que mide aproximadamente 185 por 127 centímetros. Bueno, es una pintura bastante interesante. Tiene cuerpos de 15 mujeres definidas, pero también podemos ver que hay como una especie de lluvia de mujeres por el lado izquierdo. Y bueno, esta pieza primero va a ser fragmentada por sus piezas, por sus partes específicas, para luego ver en conjunto y unirla con la narrativa de la analizante. La pieza es del autor Gustave Doré, que él fue grabador, hizo caricaturas, litografías, y aunque se reconoce que las piezas de arte pues tienen una relación muy intrínseca con las obras de arte, con sus autores, en este trabajo no se tomará en cuenta nada sobre el autor, más que eso, ¿no? Mencionar pues que él es el autor, sino que vamos a tomar la obra de arte en sí misma, porque creo que es una obra que tiene bastantes elementos para poder ser hablada, y también pues la narrativa principal de la analizante. Primero, pues ¿quiénes son esas mujeres, no? Bueno, el título, ¿no? Les Oceánides. ¿Quiénes son les Oceánides? Las Oceánides son ninfas o nereidas, también conocidas, que hacen referencia a la mitología griega, que son aquellas mujeres que habitan las aguas. Y hay diversidad de ninfas, ¿no? Las que habitan los ríos, de agua dulce y el océano, en este caso, que son las Oceánides. Son hijas de Doris y de Nereo. Doris es hija del océano y la fecundidad del mar, de Tetis. Y Nereo es el dios del mar, que es hijo de Ponto, el mar, y Gea, la tierra. Voy a analizar la pieza de una manera primero vertical y luego horizontal. Bueno, primero en la cima se puede ver la figura de una mujer que pareciera tener alas, pero si nos ponemos mucho hincapié podemos darnos cuenta que en realidad está acompañada por un ave. Y que en todo caso su pico del ave tiene una cercanía muy
una cercanía a su rostro o incluso como al cuello o al pecho. Luego está el medio de las rocas, que está la parte izquierda y la parte derecha, que en la parte derecha podemos ver a dos mujeres que tienen la cabeza agachada mirando hacia abajo. Una se le nota incluso afligida, haciendo el gesto de colocarse las manos sobre la frente, cubriendo todo el rostro. Bueno, voy a pasarlas un poco rápido porque ya me quedan 5 minutos. Pero bueno, como que observar también sus rostros, ¿no? Entre un poco como, no sé, tristeza o confusión o desánimo, ¿no? Incluso cansancio. Ese es el centro de las rocas, no el centro de la pintura. Esas son las mujeres que tienen el rostro más iluminado y que también tienen una corona. También hay otras que tienen corona, pero en ellas se nota más por los colores de las flores. Igual ellas están mirando hacia el lado izquierdo de la pintura, que vienen siendo las que introducen a la lluvia de mujeres, que eso es como lo nombre, ¿no? Que pudiera ser o aparecer como el origen de estas mujeres, ¿no? Porque estas mujeres están en medio del mar, bueno, llegan del cielo quizás desde una lluvia de mujeres y en cuanto llegan pues buscan dónde refugiarse o se quedan naufragando, pero en todo caso como la posibilidad de subir a unas rocas para poder incluso diferenciarse, ¿no? de esa lluvia que está como toda entremezclada o difusa. En la base de las rocas, que son las mujeres que van llegando al mar, perdón, del océano, estas mujeres miran hacia la cima, también como una interpretación podría ser que en todo caso, cuando llegan a las rocas, las mujeres lo que hacen es mirar a la cima. ¿Por qué miran a la cima? Que es donde está pues el ave y esta mujer, ¿no? También podemos ver en la base esta mujer que se devuelve a zambullir después de haber incorporado en las rocas, como una especie, no sé, de angustia, ¿no? Se vuelve a caer en ese mar como quedando difuminada. De nuevo la pieza como para verla en su conjunto. Hay otras piezas de arte que también hacen alusión a las ninfas y que también incluso tienen como esa lluvia de mujeres. Este es de Sorolla. Ahí vemos como la comparación entre ambas lluvias. Y también en tanto a los pájaros, también a muchas piezas de arte están acompañadas de nereidas y pájaros. Entonces, desde la mitología griega hay una narrativa en la que los pájaros son una figura de fecundidad. Entonces, tomando en cuenta eso y pensando incluso en esta lluvia de mujeres, me hizo pensar en una especie del ciclo del agua, ¿no? Llueve agua, ¿no? Se queda ahí, se evapora y de alguna forma, ¿no? El ave pues tiene puede ir al cielo, ¿no? En ese sentido y esparcir como lo que sea que esté tomando de esa mujer para luego como volver a iniciar ese ciclo. Entonces, bueno, el caso clínico es una mujer que pues se presenta análisis y comienza con una narrativa en tanto a su relación de pareja que hace referencia a un síntoma en el que ella siempre queda excluida. Siempre ella narra, quiero también narrar esto, ella narra antes de ver la pintura, ella no conoce la pintura aún, y ella narra esto, ¿no? Yo estoy en el mar, que es el mar de mujeres, y él se encuentra en una isla mirando hacia el mar. No puede verme, diferenciarme, porque el mar es un tumulto de mujeres, y en todo caso nos ve a todas y a ninguna, pero no a mí. Ella literalmente decía sentirse en un mar de mujeres, ¿no? Difusa ante la mirada de su pareja era un hombre, y aun cuando puedo decir como que desde su narrativa había una violencia psicológica que su pareja ejercía hacia ella, también es importante decir que este síntoma sí que surgía en esta relación con él. Sin embargo, era un síntoma que viene desde atrás, ¿no? Que esta exclusión
pues viene desde atrás. Y nada, pues no sé. Sí. Pues nada, que desde esta perspectiva ella luego nombra que esta pintura le da, ¿no? Ella se sentía en esa pintura, ella era parte de esa pintura, para luego ser transformada con esta frase, ¿no? del analista que hizo la diferencia, ¿no? Aun cuando en esa pintura se vea que hay como tristeza, agonía, hay como esta posibilidad de diferenciarse, ¿no? De salir de ese mar, de ese tumulto para poder diferenciarse. Y en todo caso, pues su síntoma, para concluir, tenía relación no tanto en que ella era la excluida, sino que su propio deseo era el excluido, ¿no? Ella no podía diferenciar su propio deseo del deseo de las otras personas en general, ¿no? Y era esa angustia, ¿no? Sentirse en un mar indiferenciado entre todos, guiado por esa mar, por ese flujo como sin sentido, y entonces las posibilidades de pararse en esas rocas, pues es como poder diferenciar su propio deseo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Ahorita vamos a platicar, un poco más seguro habrá preguntas. Y vamos a escuchar ahora a Andrea Navarro Abitú, investigadora independiente, con Otras mundas son posibles, las utopías lésbicas como prácticas de descolonización sexual y epistémica. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, mi ponencia parte de una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo pensar a las utopías lésbicas como, pues sí, como algo revolucionario, como algo utópico que pueda llegar a emancipar a las mujeres? Y para resolver esta duda me fui primero a la palabra utopía, que es la que me llama en una primera instancia. Esta palabra fue utilizada por primera vez en 1516 por el filósofo Tomás Moro en un libro del mismo nombre. Viene de la etimología griega, de la raíz ou, que significa sin, y topos, que es un sin lugar. Entonces, para Moro, la utopía es el sin lugar, es un lugar inexistente. Este lugar inexistente al que hace referencia Moro, podemos, por las fechas, podemos identificar que hablaba de las islas que ellos dicen que encontraron las Indias. Sabemos que ahora es la colonizada y saqueada América Latina. Este lugar que encuentran, este nuevo mundo, esta idea de un nuevo mundo a las y los humanos siempre nos ha interesado, y siempre que tenemos la oportunidad de plantearnos otras posibilidades de ver el mundo, queremos experimentar qué se puede hacer. Entonces, para Moro, este sin lugar son estas islas recién descubiertas, entre comillas, claramente, y en las que él proyecta e imagina un nuevo mundo, un mundo distinto que no acarrea todas las faltas que tiene Inglaterra, que es donde Moro habitaba, como pues no hay carencias, las leyes funcionan. Para él es esta utopía, ¿no? Las personas son felices, las leyes se cumplen, los gobiernos cumplen su trabajo, no hay carencias, no hay pobreza, no hay hambruna. Para él esta era una utopía. Si bien Moro conceptualizó el término utopía, no fue él el primero en pensarlo. O sea, desde que las y los humanos tenemos la capacidad lingüística de pensar otras realidades, pues lo hemos hecho. Hemos en nuestra cabeza estructurado la idea de otros mundos posibles por habitar y de otras maneras de habitar el mundo que ya existe. Por ende, las mujeres hemos pensado otras formas de habitar este mundo, ¿no? Aquí yo voy a mencionar algo que me gusta llamar ginosociedades, no matriarcado, que sería el sinónimo de patriarcado, o la parte femenina del patriarcado, porque un patriarcado pues sabemos que su organización es vertical, que tiene este concepto del poder, mientras que en las ginosociedades, como han sido pensadas y estudiadas y como han sido incluso practicadas, no hay esta idea de la verticalidad, sino que más bien hay horizontalidades colectivas. Entonces lo llamaremos ginosociedades o sociedades protofeministas. Podemos pensar en la mitología griega, en las amazonas, por ejemplo,
que son del siglo 8 a.C., y que son hijas de Ares, son guerreras, son mujeres que saben cazar, que saben montar y que son soldados de guerra, ¿no? Que saben pelear. Y podemos también pensar en La ciudad de las damas de Christine de Pizan, de la que ya han mencionado. Pues Christine de Pizan fue una escritora de la Edad Media y podemos llamarla la primera escritora de la historia, ¿no? Porque ella fue la primera mujer que tuvo el privilegio, porque su papá le enseñó a escribir y la educó para ello, de vivir de su escritura. Entonces ella lo que hace en La ciudad de las damas es escribir sobre una ciudad que construyen solamente mujeres y que lo hacen desde virtudes que contrarrestan al patriarcado de la época, que son tres, que son la razón, la rectitud y la justicia. Entonces por ahí podemos rastrear a sociedades protofeministas, a ideas protofeministas o gimnosociedades. ¿Cómo hago para pensar otros mundos posibles? Pues para pensar otros mundos posibles debemos imaginarlo desde otro lugar que nos han enseñado. O sea, nosotros nos enseñaron, pienso, luego existo, nos enseñaron que el conocimiento se construye sobre la razón y que es la única forma válida de conocimiento. Es a lo que muchas personas, sobre todo las mujeres, llamamos el error de Descartes, que es cuando se separa esta idea de la razón, de los sentimientos, esta idea de mente del cuerpo, ¿no? Y se deja atrás todo lo que se puede sentir en la carne, en el cuerpo. Para muchas pensadoras, para muchas mujeres y sobre todo para las feministas, pues ha sido un error esto, ¿no? Ha sido un error separar dos cosas, porque el I y el humano no somos solamente dos cosas aisladas, no solo somos razón o no solo somos sentimientos, sino que somos ambas cosas en conjunto. Y entonces decimos, bueno, si quitamos y si excluimos las subjetividades, los afectos, las emociones, la historicidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos pensando a la razón como una actividad totalizadora en la que simplemente es la única forma válida de llegar a un conocimiento. Y dejamos atrás lo vívido, la historicidad, las emociones, lo encarnado. Entonces, para las mujeres negras, las obreras, las precarizadas, las lesbianas, la palabra ha sido un territorio, es y sigue siendo un territorio de guerra y de conquista. Audre Lorde dijo, siento luego puedo ser libre, y yo creo que muchas estamos de acuerdo con ella. O sea, no podemos prescindir de lo que sentimos, no podemos prescindir de nuestra realidad encarnada. A mí me gustaría invitarlas a que cada vez que una de nosotras escribe, desde donde escriba, es importante retomar sus aportaciones y llevarlas a estos nuevos mundos, a estas utopías que estamos pensando en vivir y en habitar. Para mí, las autoras que son esenciales para pensar en mi utopía, y les encargo de tarea que piensen en qué autoras pudieran pensar para habitar su utopía, para mí son, en primer lugar, Adrienne Rich, que es una ensayista y que ella tiene un concepto que se llama política de la posición, en el cual nos invita a escribir desde donde estamos paradas, desde un lugar geopolítico, desde quién soy, dónde estoy, qué idioma hablo, cómo pienso, qué religión practico, quién me atrae, con quién me acuesto, de quién me enamoro, pero también qué está pasando en mi contexto geopolítico, ¿no? Otra escritora que a mí me ayudaría a construir mi utopía sería Gloria Anzaldúa, de la cual también han hablado, y que ella en Carta a Escritoras Tercermundistas hace e invita a otras a escribir justamente desde ese lugar o desde ese sin lugar, ¿no? Desde donde estoy parada, desde donde yo me ubico, que para muchas personas puede no tener una ubicación concreta, yo escribo, yo resisto desde mi existencia chicana y lésbica, dice Anzaldúa, ¿no? Otra pensadora que a mí me gustaría sería Ochcuriel, con La nación heterosexual. En este libro, Ochcuriel propone que la heterosexualidad no es solo una orientación sexual, sino que es un régimen político. Al igual que en su ensayo Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, Adrienne Rich dice, la heterosexualidad pues no la elegí, es algo que a mí me pusieron, la heterosexualidad es una obligatoriedad para las mujeres. ¿Por qué? Bueno, eso nos lo responde Karina Vergara en su ensayo Sin heterosexualidad obligatoria no hay capitalismo, en el que ella nos dice que sin esta obligatoriedad para las mujeres, exclusivamente para las mujeres, de ser heterosexuales, de amar hombres y de que en nombre de ese amor les demos cuidados, servicios, criemos a los niños,
planchemos su ropa para que vaya bien vestido el obrero a la fábrica. En estos trabajos no remunerados que damos las mujeres en nombre del amor, lo que pasaría es que no habría un capitalismo, ¿no? El capitalismo se caería sin pues bien dicen, ¿no? La mujer, si hay alguien más oprimido que el obrero, es la mujer del obrero. Y como dijo Kate Miller, el amor es el opio de las mujeres como la religión de las masas. Mientras nosotros estamos amándolos, ellos gobiernan. Entonces, para mí, estas 4 escritoras me invitan a pensar otra forma de habitar el mundo y de amar y de relacionarme con las otras, ¿no? De descentralizar a los hombres, no solo de mi cama, no solo de mi amor, sino de mi atención, sino de con quién quiero compartir mis ideas y con quién quiero rebotarlas, con un otro que va a ir a sacarles provecho o con una otra que tal vez también las va a rebotar en su cabeza con otras, ¿no? Bueno, si estas utopías han sido pensadas, han sido escritas. Yo soy literata y iba a llegar indudablemente a las obras literarias. Hay 2 obras que les recomiendo para pensar en utopías lésbicas, que la primera es Houston, ¿me escuchas?, de Alice Sheldon, que la publicó por primera vez bajo un seudónimo de un hombre, pero esta habla de 3 astronautas que llegan a caer en un agujero negro y viajan a 300 años en el futuro. Cuando llegan se dan cuenta que en la Tierra ya no hay hombres, que hay solamente mujeres. Entonces ellos indagan cómo es que estas mujeres pudieron sin los hombres, pobrecitas mujeres se quedaron sin los hombres, ¿cómo es posible que pudieron seguir 300 años, ¿no? Pues resulta que al indagar se dan cuenta que ellas lo resolvieron, que ellas de alguna u otra manera en la obra se hace una crítica muy punzante a la masculinidad y al patriarcado y a las estructuras sociales actuales que existen. En la otra, que es Cuando las cosas cambian, de Joanna Rush, es muy similar, igual son astronautas, ellas viajan a otro planeta, se llama Willoway, igual es un planeta habitado únicamente por mujeres, y en este cuento pues explora la adaptación social y la biología de estas mujeres sin hombres, ¿no? Cómo pueden seguir pariendo sin hombres. En ambas obras, pues las mujeres empiezan a relacionar sexoafectivamente con otras mujeres, empiezan a tener, sí, familias, hijas, pero viven en sociedades horizontales, viven en colectividades, no viven en casas aisladas, las 2 mamás y los 2 hijos, no, viven las mamás con sus hijas, con otras mamás con sus hijas, viven en colectividades. Entonces nos podemos dar cuenta de desde qué punto nos estamos planteando la existencia utópica, la existencia del futuro en la que ya no caben los hombres, ¿no? En este sentido de esta ciencia ficción. Y si se han escrito, pues también han existido reales, ¿no? Y yo les voy a hablar solamente de 2 ejemplos que a mí me mueven mucho por sus historias. El primero es La Sociedad o la Hermandad de la Orquídea Dorada, que surge al sur de China a principios del siglo XIX. Cuando las mujeres empiezan a trabajar en la industria de la seda, pues empiezan a ganar mucho dinero. Bueno, sí, antes no percibían ningún salario, claramente cuando empiezan a ganar dinero, pues es mucho. Entonces, al tener poder sostenerse económicamente, se empiezan a dar cuenta que los hombres son imprescindibles. O sea, que dicen, ya, nos podemos despegar de ellos, ¿no? Y lo que empieza a pasar es que las mujeres jóvenes de la Orquídea Dorada se empiezan a casar con otras mujeres jóvenes de la Orquídea Dorada, a través de matrimonios, o sea, de ceremonias que se parecen al matrimonio. La ceremonia era que una peinaba a la otra, y ya a partir de ahí vivían juntas, y así vivían en esta colectividad. Las mujeres que ya estaban casadas y ya tenían familia, lo que hacían era dejar a su familia y a sus esposos e irse a vivir a esta hermandad con sus amigas. Entonces, esta foto que les traigo es de las últimas sobrevivientes de la Orquídea Dorada. Entonces, y otra de la que podemos hablar son las Hinwar, que significa tierra de mujeres, y es una aldea autosuficiente exclusivamente de mujeres y de niños y niñas.
Esta todavía existe, se fundó en 2018 al norte de Siria y me encantaría decir que fue planeada como una utopía, pero la realidad es que es un refugio contra la violencia patriarcal que existe en este país todavía. Entonces, ellas, más que buscar una utopía, que han llegado a la utopía, pero que en un inicio van huyendo de la violencia patriarcal. Entonces, bueno, pues podemos pensar a las utopías lésbicas, uno, como resistencia al heteropatriarcado capitalista, a pensar estas nuevas formas de vivir y de habitar la munda. Dos, como nuevas formas de conocimiento, desde lo vívido, lo encarnado, lo situado, lo real, lo que nos atraviesa. Y tres, como prácticas afectivas horizontales, fuera de la heterosexualidad obligatoria, mujeres amando mujeres en una realidad que nos obliga a amar hombres. Y si se preguntan de una utopía más, pues yo creo, y cito a una colega que cuando yo le pregunté de utopías, le dije, es que ¿cómo llegamos? Y me dijo, míranos, somos mujeres, en este caso hablando de filosofía feminista, en una universidad, en un estado como acá dijeron bien mocho, nuestras mamás no tuvieron este lujo, nuestras ancestras no tuvieron, entonces en nombre de nuestras ancestras vivamos nuestra utopía, si no lésbica en este momento, feminista. Entonces, muchas gracias. También guarden sus preguntas, por favor, para este momento en el que terminemos. Y bueno, vamos a cerrar esta mesa también con nuestra compañera de investigación, Belinda Camarena Vázquez, y su ponencia se titula Violencia en espacios de defensa, defensoras como sujetas de derecho, cuidado y defensa. Hola, ¿se escucha? Ay, perdón, le voy a copiar a Sujei, me siento más cómoda hablando de pie. Bueno, yo platicar muy brevemente. Esta ponencia pretende platicar pues el apartado teórico con el que yo voy a aplicar un fondo que obtuve para un proyecto que es un fondo que está destinado para tanto acciones climáticas como temas de género, ¿no? Entonces, dentro de este proyecto yo propuse hablar de algo que a mí me ha cruzado. Yo pues tuve una maestría en Derechos Humanos y pues alguna parte de mi experiencia profesional me llamo a mí misma defensora del territorio, o lo que desde muchos aspectos llaman defensa de derechos humanos. Pero yo me he encontrado que tanto en el espacio académico de los derechos humanos, como en muchos espacios, pero particularmente en ese, como en la defensa de lo que llaman derechos humanos, hay muchas violencias patriarcales de las que las mujeres generalmente somos excluidas cuando vivimos esa violencia, o sea, es vivir una violencia y posteriormente la exclusión. Y que muchos de estos espacios pues tienen una violencia patriarcal, porque pues por supuesto que ningún espacio está libre de violencia patriarcal, pero pues son cosas que también como que no se hablan mucho, o sea, o como que no se generan mucho conocimiento al respecto, o sea, hay conocimiento y filosofía de los derechos humanos y todo, pero pues yo tenía mucho la necesidad de hablar de violencias que vivimos las mujeres en estos espacios, de pues cómo construir estos espacios, no asumiendo desde un inicio que son espacios perfectos, sino que más bien tenemos que asumir pues la violencia que radica en todos y todas nosotras, nuestro potencial pues violento, y que entonces eso hace que los espacios tengan que estar como en autoobservación. Y bueno, eso, pues yo propuse algo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a fortalecer que las mujeres estemos de manera segura en espacios de defensas del territorio, de la vida, que a mí me gusta llamarlo más así, la verdad, que de derechos humanos? Ahorita voy a platicar por qué.
¿cómo vamos a garantizar que estemos seguras y que además de que estemos seguras, entonces también la defensa sea más sólida, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un espacio, una mujer es violentada y se encuentra como en la decisión o disyuntiva y que tiene que irse, las defensas se debilitan, las defensas contra el sistema, contra el Estado, o sea, contra eso que tengamos como objetivo. Entonces, ay, no me traje la... Ah, sí me la traje, perdón. Entonces, bueno, parto también de hablar de que la historia de lo que se llama derechos humanos o la filosofía de los derechos humanos, pues es antropocéntrica, porque, bueno, desde los feminismos comunitarios relatan que las mujeres fueron la mayor resistencia, por ejemplo, de la colonización en el Abya Yala. Pues las mujeres sabemos que hemos resistido por siglos estos sistemas tan violentos, pero la categoría de derechos humanos, yo sostengo que de alguna manera coopta como la idea de defensas, de resistencias y como que las institucionaliza. Y esta categoría pues es una categoría que surge a partir ya formalmente como el primer antecedente, que es los derechos del hombre, o sea, cuando ya empieza a tener como un reconocimiento jurídico, pues es en la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sabemos, creo que aquí todas, que no reconoce a la mujer y lo que le pasa a Olympe de Gouges, y que esa categoría pues está completamente ideada para un sujeto varón blanco, no solo pues nos excluye a las mujeres, excluye a todos los hombres colonizados todavía por Francia en esa época, y pues que hay un ideal de ese sujeto de derechos humanos. Y ese ideal, aun cuando nosotras tenemos ya leyes, tenemos instituciones públicas que hablan sobre las mujeres, al día de hoy hay tratados internacionales de derechos humanos que no nos reconocen en realidad como esa corporalidad específica de los derechos humanos de las mujeres. O sea, es como hacer esa separación, ¿no? O sea, están los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres, porque no hay un documento jurídico que reconozca, por ejemplo, la menstruación, la salud menstrual como derecho humano, la interrupción legal del embarazo como un derecho humano, y que entonces de alguna manera, o sea, nosotras seguimos sin caber en esa categoría. Por ejemplo, pues hay dos documentos que son como con los que ya nace formalmente la categoría del derecho humano, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por ejemplo, en un artículo de estos habla, pues hombre y mujer son iguales ante la ley, coma o punto, la familia será una máxima institución que vamos a procurar en la sociedad, ¿no? Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, la que se da en los 60s, en un momento importante de una segunda ola feminista, en la revolución sexual, se reconoce la concepción como momento donde inicia la vida, ¿no? O sea, sí, las mujeres van a ser dignas de todos los derechos, pero están esos controles, ¿no? Como la familia va a ser una institución prioritaria para la sociedad, la concepción va a ser el momento donde empieza la vida, y que son también, pues, van con esa jiribilla, ¿no? O sea, como de que esto no entra dentro de los derechos humanos, ¿no? El aborto, o visibilizarnos siempre como en el contexto de la familia, ¿no? Se habla de nosotras y se habla de la familia, que esto sigue en nuestra Constitución. Entonces, bueno, justo yo había planeado criticar a Bartolomé Las Cosas y lo voy a seguir haciendo, sobre todo porque ayer lo comentó Karina, porque es dentro de la teoría crítica de los derechos humanos se habla como, ay, Bartolomé de Las Casas hizo defensa de los indígenas, pero dentro de su defensa de los indígenas era una defensa paternalista, ¿no? Porque él era un hombre blanco, europeo, en el que, pues, justamente dentro de defenderlos es tratarlos de una manera infantilizada, no porque los niños sean menos, sino por cómo los tratamos actualmente en la sociedad, pues, y justo lo que ayer comenté también, que justifica con la debilidad de los indígenas el traer cuerpos de personas racializadas a las Américas. Y bueno, este es un apartado, ¿no?, en el que yo sostengo que, pues, esta idea de los derechos humanos en su academia, en su teorización, ha hecho una exclusión que por supuesto que se refleja en la práctica, porque, pues, aquí algo también personal es que, pues, a mí me interesa la defensa, me interesa la academia, yo quisiera, pues, poder seguir uniendo esas dos cosas y que veamos, pues, cómo, pues, se van haciendo, y entonces esta teoría de los derechos humanos, pues, ha hecho también como
como una visibilización de nuestra labor, aun cuando nuestra labor es la más prioritaria, porque a la vez yo sostengo que la defensa es una labor también de cuidado, porque nuestra defensa, yo considero que la defensa de las mujeres viene de un ser o de un entender al otro, de un entender a la comunidad, que puede ser muy diferente a mi punto de vista de los activismos masculinos que yo he visto. Porque esa defensa que se realiza por parte de las mujeres es una preocupación por el otro, por el ser, por la vida, y que estamos como borradas como de la historia de los defensores de derechos humanos. O sea, ahí tengo como una gran crítica, pues, ¿no? Entonces, otro de los apartados teóricos bajo los que yo, pues, hago este proyecto es los ecofeminismos y feminismos comunitarios. Ay, perdón, dejé un poquito para acá. Sí. Entonces, de los ecofeminismos, pues, quien lo acuña como tal es Françoise, que se me olvida el apellido, de Bonn, que ella lo que hace es en los 60 denuncia, pues, sexismos en movimientos ambientalistas, ¿no? O sea, ella denuncia como está habiendo movimientos ambientalistas, pero las mujeres estamos siendo violentadas en esos momentos. Y esa es, pues, una forma, un ecofeminismo que, pues, del que yo también me quiero agarrar, pues, porque sí, justamente lo que nos encontramos en movimientos ahora ambientalistas o de izquierdas o de diferentes resistencias, pues es que las necesidades de las mujeres nunca pasan a ser un plano urgente, ¿no? Pasan a ser como un daño colateral, como un tema como eso ahorita no está, eso puede esperar, y pues que al final sí entendemos, y aquí es lo que quiero también hablar desde los feminismos comunitarios, si nosotras entendemos, o sea, el patriarcado, por ejemplo, la propuesta que hace Adriana Guzmán, que el patriarcado no es un sistema, sino que es todo el sistema que es lo que afecta tanto a la mujer como al territorio de una manera similar en cuanto a esa intención de extracción de la vida, de esa extracción de los recursos, pues es que es importante que en las luchas haya una posición ética también de entender, por ejemplo, particularmente en este caso, las luchas por el territorio o ambientales, que esté centrada también la protección de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Ay, ¿cómo que sí? Entonces, bueno, también esto, algo que yo quiero comentar, mientras yo estaba como conceptualizando esto, yo tomé el diplomado de Filosofía Feminista de la Universidad de Guanajuato y en una clase que la da María Christensen, nos explica cómo los sesgos de conocimiento, y la empiezo también a leer, cómo los sesgos, ¿no? De conocimiento, los sesgos binarios generan, hablando de injusticias epistémicas, generan en nosotras esas injusticias epistémicas que pues son formas en las que cuando vivimos violencia, porque algo también, ya con el poco tiempo que me queda, algo que yo empecé a hacer pues fue hacer entrevistas, o sea, yo había vivido violencia en espacios académicos y de defensa, y entonces pues empecé a hacer entrevistas, empecé a correlacionar, y resulta que no era como un caso aislado, sino que pasaba constantemente que había violencia hacia las mujeres que generaba esa exclusión, y que sobre todo lo que compartíamos todas es que en un primer momento no podíamos como aceptarnos la violencia, o sea, que dudábamos de nuestro propio criterio de haber recibido la violencia, y que entonces, además, como estábamos en un espacio donde hay un doble discurso, y es algo que mencionaba también María Christensen con el tema del doble vínculo, hay un doble discurso porque en la teoría estamos en una lucha común, en una resistencia, entonces, ¿cómo es que yo voy a percibir que hay violencia? ¿Cómo yo me lo voy a afirmar si en el discurso no me están violentando directamente probablemente, ¿no? Sino que son formas de violencia en la que justo, pues, yo estoy como viendo una cosa y recibiendo otra, y entonces, pues, eso generaba lo que yo creo que las mujeres, o sea, y se puede volver como patriarcal, el hecho de que justo al ser un ser de otros, al ser un ser que cuidamos a otros, tengamos a veces más capacidad para defender otras causas y del territorio y de la vida y el ambientalismo y de los derechos humanos, que poder percibir esa violencia misma en nosotras, porque justo lo nuestro parece siempre como un segundo plano, ¿no? Como que no es cierto, como que además de que no lo puedo percibir,
pues me siento como que quizá yo estoy loca, todas estas cosas que creo que ya sabemos que hemos recibido cuando vivimos violencia. Y bueno, para poder alcanzar a terminar, entonces todo este marco teórico pues pretende hacer una guía que no sea tan academicista, sino para socializar con mujeres que nos consideremos defensoras de la vida, que lo de la vida pues ya no voy a profundizar tanto, pero ya saben, fue por mi crítica de los derechos humanos. Y entonces yo pretendo en esa guía hablar un poco de estas cosas y primero, bueno, un área como apoyada por la psicología como de cómo ilustrarnos para detectar, percibir la violencia, hablar de los cuestionamientos de posiciones de poder dentro de los espacios donde las colectivas, dentro de las organizaciones civiles. Y aquí también algo que yo incluyo es una metodología de defensa participativa que crea una antropóloga que se llama Mercedes Olivera, que esta metodología ella la diseña para que cuando las colectivas o mujeres que seamos, que tengamos la necesidad de acudir con un abogado o una abogada, no nos posicionemos en subordinación con respecto a ese abogado o abogada, porque lo que hace también es como generar además de una traba mía con la ley, que ya la ley de por sí tiene la traba lingüística, se generan como esa posición de poder además, ¿no?, de la defensa, y entonces yo no tengo como esa autogestión defensiva, ¿no? O sea, como que yo, si le doy toda mi defensa al abogado o la abogada, entonces me abandono en ello, ¿no? Y se generan muchas relaciones de poder a través de la abogacía, y entonces las metodologías de las defensas participativas proponen generar autonomía para poder realizar denuncias, porque también algo que pasa es que cuando realizamos denuncias recibimos los castigos, y entonces pues qué hacer con esto, cómo hacerlo de una manera en donde pues obviamente también yo tenga otras herramientas. Ya me queda un minuto, o creo que ya no me acuerdo si era el de que se terminó, no, entonces bueno, dentro de otra de las cosas del taller, de la guía que pretendo, o sea, hacer taller, es hablar de los activismos, ¿no? O sea, de cómo incluir, porque yo también, de mi formación inicial, soy abogada, pero definitivamente creo que las experiencias de restauración de justicia no se sienten en los sistemas judiciales. Entonces creo que hay otras formas en donde nosotras, no que diga que no hay que denunciar, o sea, también pienso que eso es una vía siempre necesaria, pero que si queremos buscar sentir la reivindicación, la experiencia de justicia, yo creo, tengo una apuesta más que la sensibilidad aparte de los activismos. Y terminando con el Teatro de las Oprimidas, que es de Bárbara Santos, que toma Augusto Boal, en donde pues también utilizamos este medio sensitivo para poder reivindicar, restaurar aquellas injusticias que hayamos vivido en los espacios. Y pues la intención justamente también, uno de los temas que pretendo que esté en la guía es la militancia alegre, en el sentido de que pues no se trata de que seamos defensoras de nuestras propias causas y convicciones desde un punto precarizado y sacrificial, sino que pues la lucha tiene que ser gozosa, ¿no? O sea, si al final estamos tanto haciendo conocimiento como haciendo activismo, pues tiene que ser gozoso, o sea, debe de ser algo que disfrute y que me dé alegría, y no como desde este punto otra vez como sacrificial, porque entonces esa maternar también lo llevo a la causa, y ese darme para el otro también a la causa. Y pues eso, ya se me acabó el tiempo, y yo pues nada más concluir que entonces con todo esto, o sea, se pretende concluir este proyecto, pero pues además también generar conocimiento, pues para llevar esto también a las aulas, ¿no? Porque pues yo doy clase también, he dado filosofía del derecho, y entonces pues seguir hablando de este tema en las aulas, y pues seguir como rebotando esta información entre aula y activismo. Y muchas gracias a todas. Y bueno, pues vamos a tener un espacio para poder pues platicar un poco de lo que nos han presentado las compañeras. Sí. Si alguien quiere plantear alguna duda, comentario, pregunta a estas 5 ponencias excelentes, pero que nos dan a pensar y que, a ver, es el momento también.
Bueno, yo quisiera hacer Bueno, aprovechando también que estamos, ¿no?, en el coloquio de filosofía feminista y que tenemos estos espacios para poder platicar entre nosotras, también luego, bueno, una pregunta que va dirigida sobre todo Mitzi, que por algunas cuestiones que tú planteaste, cuando se toma la calle, por ejemplo, ¿no?, o cuando se hace protesta feminista, sea en términos de marcha o protesta de otras formas de tomar la calle, no necesariamente por estas fechas que nos convocan. Tú mencionaste sobre todo como la diferencia entre los feminismos que toman estas calles, los activismos y las formas de incidencia pública respecto a las izquierdas, ¿no?, o a cómo se toma por parte de la izquierda. Entonces mi pregunta va por ahí, ¿no?, porque también luego pasa como con estos términos del feminismo de una manera como muy abstracta, que no se asume que cuando se toman las calles hay una conciencia de protesta de izquierda, ¿no?, en el sentido como duro, ¿no? Y también pasa que cuando una se enuncia feminista, digamos sin apellidos, pues pasa como y se desliza pues cualquier práctica hecha por mujeres, por ejemplo, ¿no? Y también es necesario decir que hay feministas de ultraderecha, ¿no?, y que esas cooptaciones están implícitas, y pues justamente pues muchas de estas representantes, ¿no?, del feminismo civilizatorio, pienso en Amelia Valcárcel, que se ha pronunciado directamente en favor de Israel, por ejemplo, y que tiene una islamofobia así súper clara, ¿no?, o sea, escrita de manera como muy puntual. Entonces, pues justo, ¿no?, o sea, cómo es que también, retomando un poco también lo que dice Beli, pues la militancia alegre no es que sea solamente feliz, sino que justamente las herencias que mantenemos en los activismos de los feminismos en calle y en muchas formas es siempre estar como con esta vigilancia sobre qué tan suficiente es tu lucha en términos de, y siempre hay una forma ideológica atravesando, que a veces no pronunciamos porque se queda en una idea abstracta, ¿no?, de decirse feminista. Entonces, quisiera que problematizáramos esto. ¿Cómo tú lo mencionas, lo percibo? Bueno, creo que está como muy ligado a lo que acaba de comentar Raquel, porque yo también me quedé, pero más bien creo que está yo un poquito más básica, aunque por supuesto sabemos que hay feminismo de derecha, feminismo de izquierda, y ahí hay como muchos elementos que se cruzan tanto en la práctica como en los posicionamientos, ¿no?, tanto de si se habla no de género, si se habla de mujeres, no mujeres, o de la mujer, etcétera, ¿no?, y del cuerpo, no cuerpo, y cómo se entiende el cuerpo. Pero, repito, yo iba como en una cosa como más básica, y era que si podías ahondar un poco, porque igual también entre que escuchaba y escribía, en la distinción que hiciste, que va por ahí, entre marcha y protesta, que creo que se logra ver, pero el cómo se acuerpa la calle a partir de tal y tal con esa performance, creo que también nos ayudaría mucho para aclarar lo que te pregunto. ¿Alguien más? ¿Quieren que contemos sobre una vez? Sí. Sí, ¿no? Ya tenemos hambre. No, pues para ver, bueno, pues ahí andamos con Rosvita Shorts, ¿verdad? Martirizándonos, digamos. No, pues nada, ver lo que te quedó pendiente, cómo entramos ahí al análisis ya de estas mujeres, pues explotadas y tal, ¿no? Sobre todo por la cuestión, o sea, yo tengo la impresión con Shorts que no termina de
desarrollar todavía convenientemente la determinación de raza. O sea, está muy desarrollado el tema de la relación patriarcado-capitalismo, pero siento que todavía falta engarzar convenientemente en ella la tercera determinación, que es la de raza, ¿no? Entonces ahí eso a qué te enfrenta en tu investigación y cómo, perdón, pues, o sea, estamos abriendo una línea para pensar cosas, ¿no? Yo sé que, pues, igual no la respondemos ni tú ni yo ahorita, pues, pero abrimos el tema, ¿no? Que eso es como lo interesante. Gracias. Juntamos la de Dani. ¿No? Bueno, me estaba peinando. Pero bueno, ya aprovechando. Bueno, vamos a juntar otras dos preguntitas y luego ya. Sí, claro. Nunca te peines en una ponencia. Típico del salón de clases, Sí, ¿no? eso te iba a decir. ¿Usted quiere partir? No, estaba agarrando la frente. Buenas tardes. Bueno, más que pregunta es felicitación por el coloquio. Me siento muy contenta, conmovida, inspirada. Ver acá a mis maestras, valió toda la pena venir desde Guadalajara. Y bueno, para Andrea, muchas gracias por nombrar a las lesbianas. Creo que en estos 2 días se ha hablado mucho de violencia y demás. Creo que es muy importante, pero tomar los espacios, hablar de lesbianas, nombrarnos, creo que es muy importante. Y pues muchas gracias por estar acá y por hacer lo posible. Gracias. Bueno, yo voy a secundar el comentario de Flor. La mesa completita me encantó, me parece que deja muchas incitaciones. Y bueno, creo que estamos tejiendo así una cantidad enorme de perspectivas que yo agradezco profundamente. Y bueno, en tema justo de representatividad lésbica, ¿cómo ves tú? Porque me pareció bien interesante, ¿no? Retomar la noción de utopía. Yo he trabajado con lo utópico, pero más bien desde Ernst Bloch, Adorno y Martin Buber. Y bueno, está ya a veces esta distinción que hace Bloch entre la utopía, las utopías abstractas y la utopía concreta, y cómo tiene que ver más con seguir abriendo grietas de inteligibilidad. No sé, me resuena con lo que decían hace rato sobre Butler, de los cuerpos ininteligibles, ¿no? Que el sistema vuelve ininteligible, y cómo no solamente el erotismo lésbico, que abraza, por ejemplo, a Ansaldúa en su poesía, ¿no? Sino lo queer, es desterritorializante y subversivo. Entonces, bueno, quince ahí, digo, preguntarte, ¿no? Porque me pareció bien interesante, me parecieron hermosos los ejemplos, sobre todo que dejaste al final, para pensarnos desde esa militancia. Pero ¿qué riesgos verías tú en la reapropiación, ¿no? De nuestras identidades para discursos ideológicos? O sea, por ejemplo, la defensa del lesbianismo converso a mí siempre me ha hecho un poquito de ruido, porque también se borraría esto de lo que habla Ansaldúa, de lo que ha costado habitar la frontera, ¿no? Bueno, dejarte esa pregunta, si la has pensado y cómo la has pensado. Pues es que ya siento que es muy poquito tiempo luego en las exposiciones, y que en nuestros trabajos de investigación se puede como profundizar más ese tipo de problematizaciones, ¿no? Por ejemplo, para hacer la distinción entre protesta y marcha, es que la protesta tiene muchas expresiones, ¿no? O sea, justo el boicot, el dejar de asistir a espacios, el parar
el, no sé, irse a colocar en un espacio sin moverse, etc. Es decir, la protesta tiene muchas expresiones, dentro de las cuales una de ellas es la marcha. La marcha sí sería como ese salir a la calle y tomar el espacio público en un recorrido determinado que tiene un objetivo en particular, ¿no? Porque, o sea, no es como que recorramos espacios arbitrariamente, ¿no? Hace poco, en 2019-2020, se hizo una marcha del Estado de México a la Ciudad de México, y en ese proceso se fueron haciendo ciertos recorridos y llegadas a espacios que son espacios poco centralizados, ¿no? Que son más bien muy periféricos, que abarcan, por ejemplo, este corredor como de basura que divide Nesa, me parece, y que justamente implica un espacio geográfico en el que se han desechado cuerpos de mujeres que son víctimas de feminicidio y de violencia patriarcal, ¿no? Entonces, la marcha tiene una configuración distinta, pero es parte de los mecanismos de protesta. O sea, la protesta tiene diferentes mecanismos, y la marcha implica salir a la calle y tomar ciertos espacios públicos con una carga importante de sentido, ¿no? Por ejemplo, las marchas en las que yo participé en San Cristóbal de las Casas, que un poco tejiendo con esta pregunta de la que me hacía Raquel, se distinguen, ¿no? Porque en San Cristóbal están estos grupos de feministas que son críticas del género y que son separatistas y que no quieren presencias masculinas ni tampoco mujeres trans, y ellas hacen un recorrido como muy institucionalizado que va de este centro gubernamental hacia el centro de la ciudad, que ese espacio donde están como los juzgados, la presidencia municipal, etcétera, que se llama centro administrativo, y está separado del centro de la ciudad, porque lo que antes era el Palacio de Gobierno ahora ya es un museo, ¿no? Que es este espacio donde particularmente se tomó en el levantamiento del Ejército Zapatista en el 94, ¿no? Entonces ese espacio ya es un museo, y la unidad administrativa está más entonces la unidad administrativa está más fuera, ¿no? Y ellas hacen ese recorrido que es más institucional, porque justo sale de la unidad administrativa a lo que anteriormente era el Palacio de Gobierno, ¿no? En cambio, nosotras, que es un colectivo más bien de carácter incluyente, y que también da espacios, por ejemplo, a las familias víctimas de feminicidio, que también incluyen papás, las maternidades con sus crías, entre otras cosas. Hacemos un recorrido en forma de caracol, ¿no? O sea, salimos de lo que se conoce como la Plaza de la Paz, pero que se renombró particularmente tras la toma de los zapatistas, las y los zapatistas en el 94, se reconoce ya como el Zócalo o la Plaza de la Resistencia, ¿no? O sea, fue renombrada. No es un espacio de paz, es un espacio de resistencia, y se hace este recorrido de forma de caracol que tiene muchos niveles simbólicos, ¿no? Entonces la marcha toma ciertos espacios de ciertas formas con un objetivo en particular, ¿no? Y es ese tomar el espacio público que, insisto, creo que sí, pensado desde la consideración de la racialización, la clase, entre otras tantas cosas, esa escisión de público-privado es algo ya que tenemos que problematizar más, y que se ha problematizado, pues, ¿no? Pero que en nuestras investigaciones no podemos tomar como, justo como lo señala Raquel, en relación con las izquierdas, como tan dado por sentado, ¿no? Y en cuanto a lo de las marchas de la izquierda, me refería a que hay estudios que hacen un análisis profuso sobre cómo las mujeres dentro de los feminismos tenemos una implicación del cuerpo distinta a la de las marchas, por ejemplo, obreras, donde las pancartas son como justo, las pancartas, las consignas son ¿cómo podríamos decir? Como el protagónico de la marcha,
frente a las marchas feministas donde el cuerpo se vuelve la misma pancarta, ¿no? Sé que efectivamente hay que problematizar más y distinguir que no todos los feminismos efectivamente son no conservadores o no de derecha, o que incluso pueden tener posiciones bastante intolerantes y violentas, pero en este caso siento que también, al menos en mi experiencia de estas 4 marchas en las que yo participé en los 2 años y medio en los que estuve presente allá, pensar en estas mujeres feministas que son excluyentes, trans excluyentes como tal, y que hacen este recorrido más lineal de la unidad administrativa hacia acá, también sus posicionamientos con el cuerpo son menos expresivas, ¿no? O sea, llevan sus pancartas, llevan sus megáfonos, pero no hay una interacción del cuerpo más presente. En cambio, en las otras hay una, por ejemplo, hay una presencia corporal donde el cuerpo está performando de una manera más activa y hay performance directos ahí, ¿no? O otros mecanismos, pienso mucho en las madres, en los bloques de las madres, cómo se organizan y se acomodan y se van modificando de modo que las crías siguen siempre estando al centro y al cuidado, ¿no? Entonces, esa forma en la que el cuerpo se coloca dentro tiende a ser distinta, pero sí me parece muy importante que esto quede muy clarificado en la... O sea, voy incluso a revisar cómo es que se está problematizando en la tesis, para revisar que no se haga esa distinción de, claro, somos feministas y entonces necesariamente no tenemos posturas conservadoras y de derecha y ya, somos más chidas, ¿no? Fin. No, pues no, hay que problematizarlo para que eso no quede desdibujado. Y además de desdibujado, pienso mucho que hasta despolitizado, ¿no? Porque siento que luego justo cuando se hacen estas grandes paraguas, finalmente se despolitizan cosas que son importantes de seguir discutiendo. Entonces, muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta, y sí, fue lo que me faltó, pero sí tenía como muchas ganas también de platicar cómo es que y desde dónde yo estaba recuperando la propuesta de la crítica a la economía política feminista de Scholz, y la base de lo que yo estoy recuperando ahora o de lo que he estado revisando para el proyecto de tesis que les mencionaba muy al inicio de mis saludos en la primera 2 minutos de la mesa, que fue desde filosofía social, teoría crítica feminista y la revisión del feminismo marxista. Y en este contexto creo que me bandea en 2 cosas. Una, Scholz no es mi único soporte o apoyo, creo que eso está, sí debí mencionarlo también de manera muy clara. Se ha nutrido, o más bien ella llegó a nutrir otros posicionamientos, por supuesto Davis, a la cual llegué por teoría crítica y por Marcuse particularmente, y también a partir de animarme a leer pues, bastantes primarias, por ejemplo Marx, en esos 2 capítulos del Capital, la acumulación originaria y el colonialismo, que me permitieron acercarme a ciertas revisiones de cómo se han generado, cómo se han configurado las actividades transatlánticas desde ese momento que él menciona como la acumulación originaria, que es el despojo, la conquista, el robo, etcétera, de lo que estaba más allá de la Mar del Norte, y la manera en que esto puede verse ya con continuidades y rupturas desde aquel momento, desde hace muchos años hasta ahora, ¿no? Y me refiero con esto a que algo que posiblemente pueda ayudarme, aunque no lo estoy afirmando así de 100%, es llevar el modelo explicativo que ella propone para este momento de la modernidad, que es ver imbrincado no únicamente la parte económica con la clase, aunque sí es necesario hablar de la clase, el aspecto psicosocial y simbólico en la configuración de género, ¿no? Y en ese sentido, igual y no trasladar o copiar esto dice Scholz, entonces esto tiene que caber también en la configuración del indígena, la indígena, o del criollo, la criolla para Nueva España, pero sí analizarlo desde que modernidad y colonialidad es lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, traer a cuenta y ver qué tanto podría ayudar y hasta dónde, como menciona Dinora,
no alcanza, ¿no? Igual nada más para ver ciertos momentos de estas continuidades y rupturas de cómo se da el mercado y cómo se configura la subjetividad que ven vulnerable los tratantes en sus redes, porque algo que me animó a recuperar esta parte de la crítica del valor decisión desde Scholz es no perder de vista que hay un mercado, ¿no? Global, y se habla no únicamente en términos de dominación y explotación, sino la incidencia ya está en el PIB, ¿no? De las naciones internacionales a nivel regional y global. Por ahí todavía falta mucho. No tendría que haberlo dicho porque supone que acabo ya muy pronto. Gracias. Pues agradecerles por escucharme tan gratamente. O sea, creo que si nosotras no hablamos de nosotras, nadie más lo hará. Entonces es necesario, y creo que justo desde ahí parte mi propuesta, ¿no? Yo vengo a presentarles una utopía lésbica porque es la que yo quiero habitar, pero no, eso no quiere decir que para ustedes, para las heteras o para las bisexuales, o no haya otras posibilidades de utopía. Entonces creo que cada una podemos pensar en una utopía, y para mí la utopía es lésbica, pero justo partiendo desde ahí, pues sí creo que para las lesbianas tenemos una agenda sí y similar a la de las heterosexuales, pero no es la misma. Entonces, si estoy aquí es por eso, ¿no? Y a todos los lugares a los que voy siempre quiero como que meter luego el tema, porque ustedes no lo van a nombrar, y claro, porque no es la realidad que viven, o sea, no se los puedo pedir porque no es la realidad que habitan. Entonces, creo que desde donde estamos paradas podemos pensar en estas utopías y en estas otras posibilidades de habitar la munda. Y esto que decías de que, pues claro, sí se pueden reapropiar de nuestros discursos, ya lo han hecho, ¿no? y lo van a hacer, lo van a seguir haciendo. La lesbiana conversa es un concepto que viene desde los 70s y que lo introduce la sexología, y se referían a lesbiana conversa con las mujeres que eran hegemónicamente femeninas y que salían con una mujer, ¿no? Entonces decían como que, pues la otra es la lesbiana, pues que ya sabemos que es lesbiana porque se le nota, pero esta lesbiana conversa es la femenina, la que, qué bonita, pero de pronto sale con novia, ¿no? Entonces esta lesbiana convertida, o sea, esta mujer hetero que no sabemos qué le pasó y se convirtió en lesbiana. Yo creo que no se puede. O sea, yo realmente no sé si nacemos o nos hacemos, pero la realidad es que yo creo que nadie puede convertirse en algo que no es. Entonces, las invito más bien a pensar en posibilidades de habitar su utopía. O sea, para mí mi utopía es esa, ¿no? Y es mi postura política, es donde estoy parada, es lo que yo habito, lo que yo vivo, pero yo sé que para ustedes su utopía va a ser otra, o sea, su utopía igual va a ser compartida con varones, y está bien, siempre y cuando sea una utopía pensada desde las filósofas que leen, las autoras que leen, desde donde quieren habitar, ¿no? Entonces para mí esa es mi utopía, pero si no, no creo que podamos convertirnos en algo que no somos. Bueno, pues les agradecemos, ¿verdad? Creo que estamos cerrando, porque ahora también ya todas estamos con los estómagos con muchas ganas. Tenemos nuestra mesa final ya más tarde, pero la recomendación que les tenemos es que aquí en el comedor universitario venden unas charolas, más o menos en 75 pesos, que tienen 3 tiempos, agua, sopa, etcétera. Pueden escoger 3 tipos de platillos. Para las que no comen carne, por ejemplo, no hay tantas opciones ahí, pero hay algunas otras opciones ahí alrededor. Y acá enfrente también, para las que no quieran el comedor universitario, pues hay un área, digamos, más comercial y por supuesto pues un poco más cara, ¿no? Más bien un tanto más cara, yo creo que el doble que el comedor universitario. Y también está la cafetería, que es un poquito más lejos, pero sigue estando aquí en el centro, en Ciudad Universitaria. Y pues muchas gracias a todas.